Bueno, un cordial saludo, les doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero. Hoy, 5 de marzo del 2021, damos inicio a nuestra sesión número 10. Ya vamos por la mitad. Les doy la bienvenida a todos. Buenos días, Pedro, buenos días a todos. ¿Listo? Bienvenidos a todos. Gracias a estas personas que me acompañan con sus cámaras. Andrea, muy buenos días. Marta, Jenny, Brian, Joana, Leoní, Vanessa, Quiroga. Bueno, Fernanda está ahí. Muchas gracias, don Oscar. Muy bien. Bueno. Entonces, voy aquí a compartir. Entonces, un segundito, busco acá una vaina. Déjame un segundito. Está abriendo la... Doctor, qué pena. ¿Quién me habla? Julián Chávez. ¿Tu cámara? Señor. ¿Tu cámara? Doctor, ya voy. Es que estaba, pues, tenía una pregunta y era si Acomoda o bien. sea, su, su clase, la que tuvimos hace 2 días, está en la plataforma. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Bueno, doctor, no, pues era eso nomás. Gracias. Ujú. La vez pasada, valga la redundancia, pasó que subí fue la de la noche, la subí la de la mañana. Entonces, pues, puede suceder que a veces se confunda uno, pero es el mismo contenido. Pero, Listo. pero, no, la de ustedes, si me avisan, si se confunde uno, la cambiamos y se puede pasar. No pasa nada. Gracias. Bueno, entonces, Doctor, buenos días. Para una pregunta sí, claro que sí. respecto al trabajo que tenemos que entregar a final de esta materia sobre la licitación de la minería. El grupo máximo para presentarlos, ¿de cuántas personas, doctor? No, lo del caso en minería. Sí, lo de la licitación que toca hacer y presentar. No, una licitación es un proceso de contratación estatal sobre una modalidad de selección. Yo nunca he hablado de contratación estatal ni selección. Qué pena, doctor. Yo he hablado de un caso minero sobre un rol que usted tiene que hacer y tomar y actuar como abogado. Correcto. Discúlpeme, por favor. No, tranquila. No, ahí vamos viendo de acuerdo a los grupos que haya. Yo voy diciendo, en este grupo colaboren de A3 y pasa un representante de los abogados o yo escojo cualquiera. ¿Mm? Listo, doctor. Muchas gracias por la aclaración. No pueden estar los tres. Entonces miramos ahí. Pero cuando entremos al tema, pues, hasta la otra semana me toca correr como sea. ¿Mm? Nos seguimos corriendo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, estoy compartiendo pantalla, me dicen. Sí, profe. Ok. Tiene una pizarra, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumen, un recuento de lo que vimos ayer para continuar nuestra línea del tiempo. Nuestra línea del tiempo. Eso. Nuestra línea. Nuestra línea del tiempo. Y estamos hablando por allá en 1992 que habíamos hablado que había comenzado la reunión de Estocolmo, pero obviamente pues ustedes ya saben un poquito más la historia de lo que había pasado un poquito más atrás y que había salido ¿qué? La ley
23 del 73, ¿cierto? Junto con su decreto reglamentario 2811. Después, en la década ya de los 90, llega lo que era la Constitución del 91, y en el 92, ¿qué había pasado? La Cumbre de Río. Bueno, sí, en el 92, la de Río. Entonces, sale un acontecimiento después de eso, lo de Río 92, sale aquí era acá más bien, coloqué doble 91. Bueno. Entonces, haciendo el resumen, de 91, sale entonces en el año 92 la tutela, ¿qué número? T411 del 92. De 411 del 92. ¿Listo? Y desde ahí parte de los derechos de tercera Generación. generación sobre los derechos Económicos, sociales, culturales, ambientales. colectivos, pues porque se habla de económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿cierto? Entonces, de ahí para allá se da importancia de ese año que es relevante, del año 92, pero en el cual fue reglamentado en el año 92 con esa sentencia, pero con la Constitución, lo colocó entonces y vino a proteger esos derechos económicos y culturales a través del título. ¿Se acuerdan el título que estábamos hablando ayer? Título de los deberes y obligaciones. ¿Qué título era? Título 2 de los deberes. ¿Si era así o no? Obligaciones Sí, profe, es título 2, capítulo 3. Y capítulo 3, que nos hablaba de los derechos Derecho colectivo y del medio ambiente. de derechos colectivos y del medio ambiente, ¿cierto? Venía a reglamentarse a través de estos capítulos, a través de su artículo 88, ¿cierto? Que venía reglamentado ese artículo 88, ¿con qué ley? Con la ley 472 del 98. Y hablábamos entonces unas características especiales en el cual entonces ese artículo hablaba de un catálogo. Hablaba de un catálogo. Que ese catálogo, ¿en dónde lo íbamos a encontrar? De afectación. ¿Dónde? En el artículo 4. ¿Recuerda lo que empezamos a ver ahí? 4. ¿Sí? ¿Y cuál era el objetivo principal de estas acciones populares? Eran 3. Sí, era evitar el daño contingente, detener el peligro, la amenaza o el riesgo sobre los derechos o intereses públicos o colectivos y restituir las cosas en el estado en que se encuentran, si es posible. Exactamente. Entonces, bajo ese objetivo, saca un catálogo para esa protección, evitar un daño contingente, volver el estado natural a sus cosas, y precisamente entonces saca un catálogo. Ese catálogo es frente a esas actuaciones que podemos hacer a través de acciones populares o acciones de grupo, ¿cierto? Y nos hablaban de un artículo 39, que era ese artículo 39 y 40.
¿De qué se trataba? ¿De qué trataba? Sobre el ¿De los incentivos? de la Los plata, incentivos. del incentivo, ¿cierto? Sí. Ahí vamos más o menos, ¿sí o no? O falta algo, me acuerdo. No, ahí vamos. Ujú. Entonces, esto es a partir de la Constitución, de esos derechos, de la Constitución, donde comienzan de ahí para allá importante estos derechos de tercera generación. Pero la pregunta es, ¿y entonces antes de la Constitución qué se protegían? ¿Sí? ¿O cómo protegían esos derechos colectivos? Como ya les mencionaba, la ley 23 del 73 juega un papel muy importante. Juega muy importante. Andrea, si me llevas a buscar la ley 23, por favor. Del 73. Ley 23, Sí. 1973. Ujú. Porque ese Ley. cuenta, empieza a aparecer toda esa protección de las acciones populares, de los derechos colectivos y del medio ambiente y protegerse. Y sale un catálogo con el artículo, pero ¿cómo se protegía la parte del medio ambiente? ¿Sí? Entonces, Dice, ley perdón, 23, artículo 2. artículo 2. El medio ambiente es un patrimonio común, por lo tanto, su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública en la que deberán participar el Estado y los particulares. Para efectos de la presente ley, se entenderá que que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables. Entonces, ese artículo 2 nos habla de una palabra mágica, común. ¿Sí? Esa palabrita común a través de la ley 23, ¿qué había detrás de esa palabra? ¿Qué significa común? Es de todo. ¿Qué Para es de todos. todo? ¿Qué significa colectivo? Para todos. De De todos, o varios. sea, de varios. O sea que estas dos, detrás de la palabrita común, podíamos encontrar que de ahí es donde se agarraban atrás para la protección de los derechos del medio ambiente y colectivo. Pero recordemos que ahí, en esa ley 23, ¿se acuerdan que hablábamos del artículo 8 sobre el catálogo? Igual a este catálogo, igual a este catálogo que estamos aquí mencionando acá. ¿Se acuerdan? Hablábamos de un artículo 3 sobre lo renovable y no renovable, lo de la otra parte de los renovables, ¿sí? Entonces, aquí hablábamos de unos catálogos y esa era la protección que se protegía común de lo que veíamos a hoy en día, que es un derecho a un ambiente, a un derecho a un ambiente Sano. sano, ¿cierto? Entonces, ese derecho a un ambiente sano también lo vemos en lo que está en rojo. Entonces, esos dos son catálogos que lo analizábamos ayer. ¿Se acuerdan? Pero la pregunta es, ¿y entonces, doctor, y más atrás entonces cómo era? O sea, de ahí para allá nunca se hablaba de medio ambiente, pues claro. Vamos a recordar un poquitico. Entonces, y ustedes me dicen qué les acuerda esta ley. 1800, creo que es 87. Ley 57 del 87. Leche. Ley 57. Del 87. Ley 94. Ley 85. ¿Qué código es? ¿Qué ley es?
57. por la cual se le otorga facultades al presidente extraordinaria para expedir el Código de Minas. No, señor. La 57. Ujú. Ah, ok. Ley 57. Es el Código Civil, según lo que dice. Es el Código Civil, ¿cierto? Entonces, ese Código Civil era el que venía a arreglar todos los chicharrones para esa época. Pues la Constitución del 86, de la que estábamos acá, en la Constitución Política del 86, pues no protegía tanto, no venía a proteger nada. 87. Acá con la Constitución de 1886, pues, si usted mira por allá en el artículo 221 o 201, si me ayudan a buscarlo, la Constitución del 86. Ay, Todos los bienes, dale una palabra clave, bienes de la Unión, o dale unión, en PF dale unión. Y por allá eso es 201 o 200 si me confirman, 201 o 100 o 221 me parece. Dice todos los bienes de la Unión, todo pertenece, las lajas, las joyas, todo. Entonces esa Constitución no estaba interesado en la conservación del medio ambiente. Entonces el que venía a resolver todo era el Código Civil. El Código Civil era el que venía a resolver todo. O sea, lo resolvía todos los chicharrones de laboral, civil, etc. bienes. Sí, que dice la Constitución del 86. No, doctor, el 201 no es porque habla de Panamá. Dale una palabra clave, dale unión. Dentro de búsqueda. ¿Sí te salió algo? Ya estoy revisando, doctor, un segundo. Ok. Entonces, era un estado que era más monárquico y menos un país descentralizado, no era un país descentralizado ni con Estados Unidos. Doctor, disculpe, debe ser el 202. Algo así está por el 200. Dice, pertenecen a la República de Colombia los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión de Colombia de 15 de abril del 86. Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los estados cuyo dominio recobra la nación sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros por dichos estados o a favor de estos por la nación a títulos de indemnización. Tercero, las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio nacional sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas. Entonces, explotadores, ahí no le interesaba si le causaba daño al medio ambiente, porque pues no había mucha industrialización, hasta ahora iba a comenzar la revolución industrial, entonces pues no había mucha contaminación, pues pertenecía, más bien lo que le interesaba era que todo lo que nos mencionaba, los bandidos, las joyas, las lajas, todo le pertenecía al Estado, más no se preocupaba por el medio ambiente, pero bajo el código de Andrés Bello, gracias a Dios, entonces era el que resolvía y hacía esa protección, ¿sí? Entonces, podríamos decir que desde aquí, hasta donde comienza o hasta donde estuvo hasta donde estuvo más que todo desde acá, del 87. Entonces, más que todo desde el 87, podríamos decir entonces que podríamos hablar de unos derechos de segunda hasta donde comenzó, unos derechos de segunda generación. ¿Listo? Entonces,
si revisamos nosotros, entonces, el Código Civil, por allá en el artículo 1005, ¿qué nos decía? Recuerden cómo deben leer un artículo. Del Código Civil. Entonces busquemos el Código Civil. Profe, título 14 de algunas acciones posesorias especiales. Dame un segundito. Espera. Entonces, título título 14, Sí, ¿sí? Sobre las acciones posesorias especiales. Listo. Sí. Listo. Acciones populares. Artículo, Entonces, sobre el capítulo, sí, acciones populares. acciones populares. Oiga, qué raro. ¿Y dónde había escuchado yo que habíamos hablado de acciones populares? ¿En dónde habíamos hablado de este? En la Constitución, ¿no fue ayer? ¿Sí fue allá? Sí. Entonces nos podemos... 72. Pero que reglamentaba a qué artículo. El 4. Reglamentaba 88. a 88. O sea que nos podemos dar cuenta que las acciones populares, ese derechos colectivos y del medio ambiente, no era nada nuevo. ¿Sí? Mire desde cuándo se viene a hablar. Desde 1887. ¿Cierto? Y entonces el artículo 1005, ¿qué nos viene a hablar? Dice así: la municipalidad y cualquier persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará el actor a costa de querellado con una suma que no baje de la décima ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda o el resarcimiento del daño, sin perjuicio de lo que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad. Sí. Entonces podríamos decir que las acciones populares no son nada nuevo, ¿cierto? Entonces, pero, y nos decía, aquí, cuando usted tenga un daño, usted podrá acudir a esta acción cuando se le incurra en un daño y usted podrá reclamarlo a través del artículo 1005. Pero entonces, ¿cómo era el proceso para reclamarlo? Miremos el artículo 2359. Titular de la acción por daño contingente, artículo 2359 Código Civil. Por regla general, se concede acción en todos los casos de daño contingente, que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas. Pero, si el daño amenazare solamente a personas determinadas, solo alguna de estas podrá intentar la acción.
Entonces, quiénes podrían cobrar y hacer esa acción popular? A través de una acción posesoria. Entonces, a esa persona que se le causó un daño a un derecho real o se le causó daño a esa res. ¿Se acuerdan los derechos reales de lo que uno veía en bienes o estudiar en su derecho de bienes? ¿Mm? Que estaba por allá en el artículo 669, me parece. ¿Sí o no? De los derechos reales. Entonces, ¿a quiénes se le podían causar daño? Bajo a esas personas que se le estaba violando un derecho real. ¿Pero qué era un derecho real? Recordemos, ¿qué dice el 669? Título 2 del dominio, artículo 669. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Entonces, ese derecho real era mi dominio, lo que yo tenía, y por eso se la llamaban dentro de la acción posesoria, posesión, ese dominio es mío. Entonces se protegía intuito persona, a diferencia en una tercera generación, que ya no se pensaba intuito persona, sino se pensaba en un derecho colectivo, ¿sí? Pero ¿qué más se protegía a través de ese dominio? Si usted mira, creo que es el 893, empezaban a protegerse los recursos, servidumbres, el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué se protegía? Miremos. Artículo 893, limitaciones al uso de agua. El uso que el dueño de una heredad pueda hacer de las aguas que corren por ella se limita. Primero, en cuanto el dueño de la heredad inferior haya adquirido por prescripción u otro título el derecho de servirse de las mismas aguas. La prescripción en este caso será de 8 años, contados como para la adquisición del dominio, y correrá desde que se haya constituido obras aparentes destinadas a facilitar o dirigir el descenso de las aguas en la heredad inferior. Gracias. Segundo, en cuanto contraviniere a las leyes y ordenanzas que provean al beneficio de la navegación o flote o reglan la distribución de las aguas entre los propietarios riveranos. Tercero, cuando las aguas fueren necesarias, cuando las aguas fueren necesarias para los menesteres domésticos de los habitantes de un pueblo vecino. Si la indemnización no se ajusta de común acuerdo, podrá el pueblo pedir la expropiación del uso de las aguas en la parte que corresponde. Entonces nos damos cuenta que aquí el recurso natural, ¿de cuál estamos hablando? Del Agua. El agua. Y en tercera generación, con la ley 23 del 73, el agua venía a ser entonces, hasta ahora, para ese año en el 73, entonces venía a ser como común para todos. En cambio, con la Constitución del 86, el agua era beneficio propio para mí, ¿sí? Entonces, lo que me perturbaran era para mí, o sea que esas perturbaciones del agua era para mí. Así se pensaban frente a los recursos naturales, ¿sí? Entonces, recuerden que ya con ese catálogo que vemos en rojo, como el octavo, como el 3, veíamos esos factores de contaminación como el agua, el aire y el suelo que aumentan. Aquí a cambio era hacia ese dominio y esa afectación que se le estaba haciendo a usted. ¿Qué dice el 894?
de la servidumbre. Me parece que ese es de servidumbre. ¿Qué dice el 894? Comunidad en su uso. Ujú. Dice, el uso de las aguas que corren por entre dos heredades corresponde en común a los dos riberanos. ¿Riberanos? Otra vez. Artículo 894. El uso de las aguas que corren por entre dos heredades corresponde en común a los dos riberanos con las mismas limitaciones y será arreglado en caso de disputa por la autoridad competente, tomándose en consideración los derechos adquiridos por prescripción u otro título, como en el caso del artículo precedente, numeral 1. Ujú. Listo. Entonces, todo lo que sea, las aguas, servidumbres, viene a pertenecer bajo una acción posesoria especial y una gran protección porque era de su dominio, ¿sí? Y entonces, recordemos ese artículo 1005. Léeles el 1005. Acciones populares, artículo 1005. La municipalidad de cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concebidos a los dueños de heredades o edificios privados. Y siempre que, a consecuencia de una acción popular, haya de demolerse o enmendarse una construcción o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará el actor a costa del querellado con una suma que no baje de la décima ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda o el resarcimiento del daño, sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad. Entonces, hablábamos en tercera generación, hablábamos de dinero y que fue derogado por la 1425 de indemnización. Hablamos de incentivos. En tercera generación hablamos de incentivos. ¿Y el incentivo qué era? Pues pagar. Dinero. Dinero, ¿no? Entonces, en segunda, se habló de incentivo que tocaba pagar de una 10 a una tercera parte. Sí, resarcir, sí, profe. En el que yo leí sí decía eso. Entonces, prácticamente lo que son, nos podemos dar cuenta que lo que son estos artículos vienen a ser parecidos a lo que era el 39 y 40. Y que esas acciones populares no son nada nuevo. Pero si nos fuéramos un poquitico más atrás, entonces, para entender si había más o qué había pasado, vámonos un poquitico entonces a esta fecha. ¿Qué les recuerdo? Traten de recordar un poquitico, no deben estar buscando ahí hagan el ejercicio. 1780. ¿Qué les recuerda?
Corchados. No, ustedes tuvieron que ver un administrativo general. Y es de cultura general. La revolución, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Exactamente, la Revolución Francesa que dio pie para que se montaran las constituciones y para esa época entonces también Andrés Bello hiciera su propia revolución también, ¿sí? Entonces, y pudiera implementar el código también el napoleónico después de ir de Francia a implementarlo en Chile, ¿sí? Entonces, posteriormente había pasado la Revolución Francesa, lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ¿sí o no? Entonces, Sí. busquemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Profe, pero pues como eso es como casi varios artículos y todo, pues no sé cuál puntualmente, No, ya la o el encontraste. preámbulo, ¿o qué? No, ¿ya la encontraste? Sí, señor. Bueno, entonces, lee el preámbulo, ¿sí? Dice así: los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerado que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Listo. Ya. ¿Recuerdan esos principios? Igualdad. ¿Lo recuerdan? Eternidad. Sí, ¿y cuál otro? Libertad. Y libertad. Entonces, bajo esos principios, se empieza a respetar entonces su posesión para que eso dé pie a montar lo que fue el Código Civil y tener en cuenta lo que era también el dominio y esas acciones posesorias, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta en el artículo 4, ¿qué nos dice? Dice así: la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantiza a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. Exactamente, el goce, que no perjudique a los demás. Hablábamos en este mismo Código Civil, que no perturbe a través del 1005. ¿Lo hablábamos? El goce, en el cual me decía que usted tiene un dominio frente a las aguas, a la parte de las posesiones. ¿Lo tenía o no? Uno solo. ¿Se bueno?
¿Sí o no? Rocío, sí. Ah, bueno. Entonces, creo que eso es por allá en el artículo 17. Entonces, aquí ya se empezaba a respetar su propiedad a través de este artículo y ya es donde nace que usted tenía derecho a la propiedad, ¿m? Y que tenía derecho a ese goce. Que el artículo, creo que 17. Ay, profe, pues si quiere lo leo para que no nos demoremos. Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente y con la condición que haya una justa y previa indemnización. Vuelve a aparecer que El factor dinero. entonces vuelve a aparecer el factor dinero. Entonces, ¿se dan cuenta cómo fue entonces ese paso o esa transición para que más adelante se tuviera frente a ese dominio, esa propiedad bajo esas acciones posesorias y unas acciones populares para que se montara ese código, ¿sí? Entonces, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano ya se empieza a tener en cuenta la propiedad. Las personas podían entonces ser libres, tener posesión y a que no se les perturbara también. ¿Mm? Entonces, todo esto podríamos decirlo que va conectado a esos mismos derechos de segunda generación. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde vamos a hablar esos derechos de primera generación? ¿Dónde vamos a hablar esos derechos de primera generación? ¿De dónde? ¿Cuáles son las primeras materias que ustedes ven cuando uno está estudiando derecho? Derecho romano. El derecho, muy bien, romano. Entonces nos vamos a ir allá para esa época de la época justiniana, de donde nacen las 12 tablas de la parte del Cicerón. No sé si quieren de ustedes derecho romano. ¿Ustedes ya vieron derecho romano? Sí, profe, pero por ejemplo yo había aplazado y a mí me lo dio Altamar y creo que a los demás del curso sí se los dio otra persona. Sí, pero pues la verdad. A mí me lo dio profe Liliana. A la doctora Liliana. Sí, señor. Ok. Oiga, ¿por qué no me aparecen las diapositivas? No me quiere aparecer las diapositivas. No me quiere salir las diapositivas. A ver, ya las dejé abiertas, ahora sí se me sale. Es tan raro. No me quiere compartir. Dame un segundito, a ver, yo miro qué pasa.
no sé. Bueno, si no, pues yo les tomo fotos al WhatsApp y se las envío porque no. No me quiere cuadrar esta vaina. Vaina con esta vaina. No sale. Y eso que ya tengo abierto la. Pero ahorita estaba compartiendo pantalla, profe. No, la pizarra estoy compartiendo, pero no me sale. Profe, y si no la envía y si quiere yo se la comparto. A ver si de pronto Es que yo como puedo. son varias cosas que me toca saltar y buscar, entonces. Ah, ok. Está ya la me misma. toca para decirte aquí y allá. Entonces, pues yo se las envío acá acá, a foto de WhatsApp porque ¿qué más se hace? Entonces, y eso que ya el archivo ya está abierto, ahí lo tengo abierto. Ya está abierto. Está bien. ¿Quién sabe qué será? Bueno, entonces voy a tomarle acá pantalla a foto. No puede compartir, ¿qué le sale? ¿Qué le dice? No, me sale cuando voy a compartir, espera, le tomo una foto. No, y eso que ya tengo abierto mire, le tomo esto. Me sale esto, o sea, no me sale por ningún lado la diapositiva. Mira la del grupo. O sea, me debe salir en la... Ahí que están viendo. Las diapositivas. ¿Ya salieron? Primera generación, sí, ahí se está Primera viendo. generación. Listo. Bueno, entonces, no sé qué era, o estaba en el lugar equivocado, no sé. Era que se pusiera Bueno, bravo. entonces, no, es que no se me salgan las cosas mal. Entonces, los derechos de primera generación es una etapa donde comienza todo. ¿Sí se acuerdan? Por eso es que uno ve de la época romana, de la época agustiniana, de los derechos romanos, en el cual en esa época existía era el pletor, que era el máximo, el que de esa época agustiniana era lo máximo y era el que tomaba las decisiones, era el juez, era para todo, ¿sí? Entonces, esa época, esas normas eran reemplazadas, era el derecho civil, eran las encargadas de hacer esa protección del derecho del medio ambiente y era la protección de los vecinos, todo lo que tenía que ver con el medio ambiente, así como nosotros lo veíamos en primera, en segunda y en primera, que era una de las características de segunda era que acciones posesorias y un intuito personal, lo que no se vino a proteger en tercera generación. En tercera generación podríamos decir que se protege colectivamente, ya cambia. Entonces, pero esas normas aquí en primera generación tampoco cambiaron mucho lo que era segunda generación. Entonces, en primera generación podríamos decir que también se encargaba de proteger a esas personas, como en esa segunda que se hablaba de un dominio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del dominio a través del 669? Entonces ese era el derecho que a usted le pertenecía, ¿cierto? Entonces basado en eso se puede utilizar esas actividades siempre que no ejerce y no afecte ninguna a nada. Y aparecía lo que era en la época agustiniana, el digesto.
¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué era el digesto? Son de varios códigos, ¿sí? Entonces, en ese momento era como el código. Entonces, si se han dado cuenta, nosotros hemos leído capítulo, título, capítulo, artículo, ¿cierto? Entonces, el digesto era como el código para esa época, en la época agustiniana, que eran los denominados interdictos, para proteger los interdictos, proteger a esas personas indefensas, los llamados a esa protección. ¿De proteger qué? Se protegía lo que eran las cosas que no eran de nadie, ¿sí? Entonces, se protegía. Y si nosotros, así como lo hemos visto, título, capítulo, y nosotros nos imagináramos un código, viéramos el libro, creo que ese es 50 LTA, creo que 63 o 43, me parece. ¿Qué número es ese? Ya que a mí solo me enseñaron a contar hasta 50. Y que eran 3X, me parece. 43. 43, muy bien. Entonces, en el libro 43 del digesto, se hablaba de la protección a los interdictos, defender a los que no se podían defender. ¿Lo hablábamos en segunda? ¿Sí o no? ¿Lo hablábamos en segunda? ¿De los interdictos? De la protección sobre las cosas de la propiedad. Ah, en las acciones posesorias, en segunda generación. Y en tercera se protege también ya bajo un... Pero colectivamente. Colectivamente, muy bien. Con las acciones populares. Perfecto. Entonces, y si seguimos mirando lo de la época de primera generación de ese derecho romano, y seguimos mirando esa época del digesto, o ese código del digesto, bajo esos títulos, pues ya se estaban plasmando derechos ambientales, ¿sí? Entonces, como por ejemplo el título séptimo, que nos hablaba y determinaba sobre lo que se permitía el uso general de lo que es público. Hablamos público, espacio público, en tercera. ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? Qué pena. Si hablábamos frente a esa protección de lo que es público en tercera generación. Sí, es en tercera generación. Ahí sería en tercera generación, con la acción posesoria se defendería, ¿no? Sí, y en segunda generación sobre lo que era mío y lo que me Intuito persona. pertenecía. Eso era mi intuito persona. Entonces, era lo interdicto, lo que era prohibitorio, lo que yo no podía perturbar. En la segunda generación lo veíamos que no podía perturbar. Entonces, mire de dónde vienen esas prohibiciones. En el título octavo de ese digesto, de igual manera, para esa época de Alfonso Fabio, que era uno de los reyes de España, ¿sí? Contiene varias disposiciones de la posibilidad de mandar mediante interdicto posesorio. Entonces empiezan a aparecer lo que era la demanda, lo que alguien ha hecho, lugar público, algo de redundante, o habla de daño. En particular, ¿hablábamos de daño? En tercera, hablábamos en daño. En segunda generación, entonces ya usted podía, que cuando usted sufriera un daño, entonces usted podría demandar. Y si seguimos mirando así, esa tabla, en la cual las 12 tablas cogen una gran importancia de los bienes comunes. Entonces, ese daño venía a ser cuando usted se le afectara los bienes comunes, en donde nosotros venimos a hablar de los bienes comunes. ¿Se acuerdan? Con el Código Civil, con la Ley 57 de 1887. Comunes. ¿De dónde? En la Constitución Política del 86. ¿No? No. ¿Se acuerdan que Andrea lo leyó? Artículo 2 de la Ley 23 del 73. Acá lo estoy subrayando, de los bienes. Acá está.
comunes. Entonces El vuelve patrimonio común. en tercera generación se vuelve, en segunda se vuelve a tener importancia esos bienes comunes. ¿Me dicen si estoy compartiendo? Sí, profe. Ok. Entonces, en los cuales esos bienes comunes y esos interdictos viene a hablar expresamente de los bienes comunes, los cuales tienen derecho todo el mundo a usar. Entonces, con tercera generación, nos hace un catálogo bajo el artículo 88 y en el cual está reglamentado todo lo que se iba a proteger, ¿sí? Para ese tiempo, en primera generación, nos iba a mencionar entonces todo lo que las personas podrían usar, como el aire y el agua. Y aparece un recurso natural. Adicionalmente, establece interdicto como la restitución de las cosas al estado anterior a la afección, ¿sí? Volver a las cosas al estado anterior no era uno de los objetivos principales de las acciones populares. Sí. Entonces, esos objetivos no eran nada nuevo. Des en cuenta que ya venían de mucho más atrás. Y por lo tanto se entiende que se tenía que volver sus cosas o volver las cosas a su estado anterior. Las cosas del estado anterior no era algo nuevo, no era también algo que por allá escuché sobre los objetivos principales de la 472. Sí, señor. Sí. Entonces, lo que puede hacerse o quitarse o poner el hecho de respondiendo, ¿sí? Entonces, nada era nuevo. Y si seguimos mirando esa época del digesto, ese código en el título 10, todo eso hace sinónimos a qué hacía eso de tener en cuenta y no afectar a nadie. Era más que todo, y cuál era lo máximo que podía afectar usted al medio ambiente, sabiendo que no había una revolución industrial ni nada de eso. Y era de limpiar, restituir, reparar, restaurar. Los amplios términos se vuelven también y terminan a hablarse el que no lo hiciera en el título 16, que el que no hiciera todo eso, pues iba a ser sancionado. ¿Cómo iba a ser sancionado? Mediante indemnización, es decir, tenía que restituir también bajo una indemnización. Hablamos de indemnización. Hemos hablado de indemnización. Sí, en en los derechos de segunda generación también se habló, cuando se habla de restituir, que lo leyó Nini Joana. Exactamente. Entonces, vuelve y aparece la parte de el cobre. Y el título 9 obliga a los suministradores, que eran los de el pretor y todo eso, de los que mantenían también su propiedad, limpiar sus propios bienes, que no causen un daño y perjuicio ordenado, si no se le ordenaba una sanción o una multa sucesiva que infrija esas disposiciones de hacerlo, en lo cual pues era lo que nos establecía en esa segunda generación del artículo 1005 y 22359. No obstante, también el título 12 del digesto, no menos importante que los otros, y empieza a proteger ya los ríos, empieza a proteger las causas, ya empieza a proteger las orillas, empieza a proteger el agua, y todo esto ya empieza a proteger un recurso natural, ¿sí? Siendo así entonces que dentro de ese derecho romano, en el título 13, advierte que la restitución que habría que hacer por construcciones o obras o la parte de las aguas o ríos o fluyentes de forma diferente que recorría, tenía que protegerla, o si no, usted se tenía que asumir a unas sanciones. ¿Qué número es este? 47. En el título, en el libro 47 de la época del digesto, se viene y se protege entonces las acciones populares, que son aquellas destinadas a defender los derechos del pueblo. ¿Mm? Los derechos que son del pueblo. Entonces, hasta aquí llega la historia de primera, segunda y tercera generación.
Preguntas. Profe, para concluir, ¿sí? O sea, para como condensar, entonces, los de tercera generación nacen con la Constitución de 1991, ¿sí? Y ahí aparece la ley 1425/2010 que elimina los incentivos, ¿sí? Y aquí se hace todo lo de la protección colectiva con las acciones populares, ¿sí? Basándose en el artículo 88 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que es para proteger todo lo de los bienes comunes. ¿Estoy bien? Sí, Los de segunda generación, entonces, nacen con la Constitución del 86 y con la Ley 57 del 87, que es el Código Civil, y también con la Revolución Francesa, ¿sí? Aquí aparecen, son las acciones posesorias que se ejercen con el derecho de dominio y que protegen el derecho intuito persona. Y se habla de proteger de los bienes comunes con la Ley 23 de 1973 con el artículo 2. ¿Sí? Y los de primera generación, pues ya es lo de derecho romano. Ok, gracias. Muy bien. Está bueno para hacer un examen, la tienen clara, para que ganen puntos fáciles. Qué pena. ¿Sí? Profe, es que se escuchó mucho eco. Profe, ¿será que puedo molestar a la compañerita que me repita lo mismo? Es que se me escucha intercortado y estoy con esas duditas, profe. Ella sí. La compañera Andrea, profe, qué pena. Los de primera generación son de los derechos ambientales en Roma. ¿Me puedes aclarar lo de segunda generación y los de tercera, porfa, profe? Los de ¿O la segunda compañera? generación nacieron con la Constitución de 1886 y con la Ley 57 de 1887, que es el Código Civil, ¿sí? Y ahí pues se hablaba de todo lo que eran pues en el Código Civil aparece lo de las acciones posesorias que se ejerce con el derecho real de dominio, que protegía el derecho intuito personal. Y ahí también se habla de proteger los bienes comunes con la Ley 23 de 1973 con el artículo 2. Y los de tercera generación, que son con la Constitución, nacen con la Constitución de 1991. Aquí está también la Ley 1425 de 2010 que elimina todos los incentivos, que es la que deroga los artículos 39 y 40. Y acá inicia la protección colectiva, de los derechos con las acciones con las acciones populares se hace todo lo de la protección colectiva de los derechos. Y basándose en el artículo 88 de la Constitución Nacional que habla de las acciones populares para proteger los bienes comunes. Pues es lo que yo como logré condensar. Muchas gracias, sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bien. Entonces, si se dan cuenta, las acciones populares y esa protección, no podemos decir que el medio ambiente es algo nuevo como cuando yo empecé la historia de 1945, Estocolmo, no es nada nuevo, ¿sí? Entonces ya se empezaba a proteger desde mucho más atrás el medio ambiente, ¿listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Tarea. Me da pena dejarlos ir sin hacer nada el fin de semana. Profe, una Ustedes van a- preguntita. Pero ya tenemos una tarea para mañana. La tarea se envía mañana, ¿antes de qué hora? La de la otra. La de el sábado termina a las 11:59. la noche, ¿no? Ok. Entonces, ¿La tarea. noche, profe? De la noche, ¿verdad, doctor? Obvio. Tarea. Ah, bueno. Pero para Tarea, el ¿cómo dice lunes. el coro? ¿Cómo dice el coro? Recortar y pegar en casa. ¿Qué más dice?
Niños, ¿cómo dice? La ayuda de los padres. Ayuda a los padres. Ayuda de los padres, ni el papá, ni la mamá. Ni el amante. Ni el amante, sí, se olvida. Ni el amante. Me van a transcribir, ustedes van a escribir GEA en YouTube. ¿Están viendo? Sí. GEA. GEA. Vamos a hacer que es que alguien está con... Ya miro quién es el que tiene el video, el audio activado. Munar. No, es José Guadir Rocha. Listo. Entonces. Ojo, tarea, recortar y pegar en casa sin ayuda del papá, ni de la mamá, ni de la esposa, ni del amante. Y transcribir el video de GEA. Ustedes ven este muñequito, son 3, dice formación de las rocas. Y me pegan imágenes. Entonces, por ejemplo, para que lo vean. No sé si lo están viendo. Sí, señor. Sí, señor. Nos encontramos en el Instituto Geológico y Minero de España, concretamente en su museo. Los minerales son los componentes básicos no solo de nuestro planeta, sino también del resto de planetas y asteroides que se encuentran en el universo. Entonces, doctor, no entiendo qué tengo que decir, qué tengo que hacer. Entonces, si ella habló, el muñequito habló, por ejemplo, de la... Los minerales son los componentes básicos no solo de nuestro planeta. Entonces, si ella habló, dice, si los minerales son los componentes básicos de todo el planeta, eso lo transcribo. Todo lo que hable el muñequito lo tengo que transcribir. ¿Puede ser en computador, doctor, o a mano? No. A mano. ¿Listo? Sale más o menos en hojas de examen. Está saliendo una hoja por lado y lado, hoja y media de hoja de examen, con imágenes y todo. Entonces, si ella dice, los minerales... Sino también del resto de planetas y asteroides que se encuentran en el universo. ¿Pero qué es un mineral? Podemos definir mineral como un elemento... Y también la de la voz del el que le ayuda a narrar. Entonces, definición de mineral. Podemos definir Porque si ustedes no me colaboran con eso, cuando entra derecho minero, va a ser un poquito complicado. Entonces necesito de su colaboración para que cuando hablemos de minerales, de compuestos, de rocas, de sedimentarias, todas esas cosas no sea tan diferente, y cuando hablemos de críticas orgánicas, químicas, lutitas, no estén tan perdidos. ¿Sí? Profe, ¿usted dice que son 3 videos? Son 3 videos. Ok, gracias. Son 3 videos. Todo lo que tenga que ver con ese muñequito. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro? Sí, señor, pero ¿para cuándo haces grado? Profe, ¿eso qué es? ¿Para el próximo viernes? No, dejémoslo para, yo creo que por ahí para el miércoles, para que vayan haciendo los hongos orongos. Aunque como buen colombiano, ustedes dejan todo a última hora. Para el martes a las 7 de la noche. 40 minutos, ¿sí? O sea, transcribirlo todo. Todo, sí señora. Doctor, se transcribe todo y Los 3 videos, todo. 40 minutos en total. con las imágenes. Lo de la roca y colocar imágenes. Y yo les envío a ustedes el correo al WhatsApp, sí. Doctor, qué pena, ¿cómo se Señor. colocan las... ¿Se dibujan Sí, o...? señor. Se coloca GEA. Ustedes colocan GEA. GEA. Y van a estar lo de las rocas ígneas, rocas sedimentarias, las rocas metamórficas, todo lo van dividiendo, bien bonito. Y después le van a tomar foto y lo van a enviar al correo. Y colocan diurno, tarea, GEA. Listo, profe. Perfecto. ¿Listo? Entonces, para que se vayan volviendo duchos en minero. Entonces, a veces uno necesita estas ayudas para que, de refuerzo. O sea, son cosas que se van a dar cuenta que es muy bonita la tarea. Entonces, yo la hice alguna vez, entonces a mí me tocó hacerla. Y se me fueron como
como 2 hojas de examen. ¿Listo? Sin ayuda del papá, ni no van a poner a los hijos ni a nadie. Ustedes. ¿Listo? ¿Qué asunto colocamos? Asunto, tarea GA. Diurno, GA. Diurno GA. Profe, y la tarea de la fauna y flora, ¿cuál era el Sí, asunto? coloque el asunto en nombre, nombre completo. Coloque Diurno nombre CITES. completo. Y la jornada, por favor. ¿Sí? En la tarea. Sí. Profe, Ahí abajo, coloque ahí el nombre, por favor, completo, porque a veces, si usted no me coloca nombre completo ni jornada, yo no me voy a poner a buscarlo en listas de la mañana ni listas de la noche. profe, entonces usted me confirma, nos dijo que para la de CITES hacemos la misma operación. Mañana. Le ponemos tarea CITES. Nombre completo y jornada, y tarea CITES. Y nombre completo. Ok, No me voy a listo, poner profe. a buscar nombres, sino si usted no está, si está en la mañana ni nada de eso. Porque es que a mí me están llegando las tareas de la mañana y los de la noche. Entonces, se me convierte en un cambio. Cuando ya los tengo todos, armo una sola carpeta y empiezo a revisar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, chicos, les agradezco. Espero que hayan entendido algo, hayan aprendido algo y haya sido de su agrado su clase. Profe, qué pena, se me puede regalar unos minuticos en privado, profe. ¿Aquí? Sí, profe. Que yo me salga. No, que para yo hablarle algo privado. Necesito hacerle una consulta. Por interno. No, si quiere acá mientras se van desconectando los compañeros. No, escríbeme por interno. Ok, bueno. Gracias. Ok. Entonces, profe. Bueno, profe, nos vemos el lunes. Les deseo un buen fin de semana. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, bendiciones. Fin de